Yo soy el doctor Becerra Pablo Ezequiel. Doctor Leonardo Pablo Sigal. Somos parte del estudio jurídico Sigal Becerra y Asociados de acá del partido de General Rodríguez. Y hoy vamos a responder unas inquietudes básicas respecto del fuero de responsabilidad penal juvenil o más que nada llamarlo el procedimiento para los menores punibles. La República Argentina receptó a través de la Ley 2278, artículo 1, el baremo, o sea, desde cuándo hasta cuándo un menor es punible. De 0 a 15 años no es punible, 16, 17 años sí se lo considera menor punible, 18 más ya la ley lo considera mayor. Todas estas circunstancias objetivas las recepta la ley 13634 del fuero de responsabilidad penal juvenil, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es de hecho uno de los fueros más avanzados en la República Argentina porque no hay leyes de menores en todas las provincias, o al menos en todas las jurisdicciones. Lo que se pregunta a las personas en la casa, ¿cuál es la diferencia de ser menor punible con ser un mayor punible? Hay diferencias. Primero, en el trato con los fiscales, en la discrepancia que tienen los fiscales para iniciar o continuar una causa que no tiene esas facultades en el fuero de mayores. Hay un artículo, que es el artículo 40 de la ley 1374, que le da una facultad muy amplia al fiscal que cuando considera que el procedimiento es en perjuicio del menor, puede tranquilamente cesarlo. Esa facultad tan amplia no la tiene un fiscal de mayores. Los compromisos que asumió Argentina respecto de los derechos y las garantías que se velan sobre los menores han llevado a tratar el procedimiento de menores como entre algodones, por así decirlo, para que la gente de la casa lo entienda. Es un procedimiento bastante más leve, es tutelar, ya no es un procedimiento penal, es un procedimiento tutelar. Se tutela el menor durante todo el proceso para que de alguna manera logre la reinserción o el lugar adecuado en la sociedad. Lo que hace es, en realidad, limitar mucho al juez en cuanto a, por ejemplo, el instituto de la prisión preventiva. A ver, en nuestro sistema penal hay dos excepciones por las cuales se puede dejar a una persona privada de la libertad. Uno de ellos es el entorpecimiento probatorio y el otro es el peligro de fuga. Para poder, digamos, bajarle la prisión preventiva a un menor, se tienen que dar 4 estadios. Que el hecho haya existido y tiene que estar probado que ese menor de edad fue autor o participó del hecho. Que haya entorpecimiento probatorio o peligro de fuga, le tienen que haber recibido la declaración indagatoria, así se haya denegado a declarar. Y la gran diferencia con lo que es los menores es que si el delito es excarcelable en el Código Penal, el juez obligatoriamente debe excarcelarlo. O sea, el menor no va a quedar nunca por un delito que es excarcelable, no hay forma que quede detenido. Claro. La inmediatez y los plazos son muchísimo más cortos. Un fiscal tiene 12 horas para indagar a un menor después de cometido un ilícito. El plazo para pedir la prisión preventiva son 5 días. En mayores son 30. El fiscal tiene hasta 48 para recibir un mayor. Para que se vayan dando cuenta de que hay ciertas garantías que protegen a los mayores y en este caso es la inmediatez del proceso. En el caso, por ejemplo, de la prisión preventiva, o sea, la medida cautelar por excelencia de cualquier proceso, en el menores tiene un plazo. Es 180 días, prorrogable por 180 días más. Entonces, ahí se genera el famoso mito de la puerta giratoria en el caso de los menores. No es que haya puerta giratoria, sino que el legislador lo que entendió es que necesitaba hacer un procedimiento tutelar para acompañar al menor, no para considerarlo ya perdido en la sociedad. Más en un país que no se cumple con los adultos, porque, a ver, la Constitución Nacional dice que las cárceles deben ser limpias y la función de la cárcel es reinsertarlo al reo a la sociedad. Claramente eso en la provincia de Buenos Aires, creo que ni en toda la Argentina, no se cumple. A ver, nuestro sistema carcelario está colapsado digamos, y no es mejor la situación de los menores tampoco, que están privados de la libertad por delitos graves. Totalmente. ¿Por qué no se les muestra la cara a los menores o por qué se los tapa? En el caso hipotético de los procedimientos penales, existe muchas veces la posibilidad de que se lleven adelante reconocimientos en rueda de personas o al menos reconocimientos fotográficos si no se tiene a la persona. Entonces son muchas veces lo que hace, la policía lo que hace es cuida ese tipo de situaciones. Se le deja una ventaja a la defensa para que la defensa después pida la nulidad ante un reconocimiento porque diga, no, ¿cómo reconocimiento? Sí, Si ya salió en la salió de tele. todos los medios. ¿De qué reconocimiento estamos hablando? Incluso se le quita un elemento al Ministerio Público Fiscal en una investigación, porque un reconocimiento en rueda es un elemento muy importante para una investigación. Ese video, si es prueba judicial, va a servir como prueba judicial, es bárbaro. Ahora, si ese video lo van a publicar en Facebook antes de que lo tenga como prueba la justicia, y bueno, ya ahí va perdiendo peso como prueba, me parece.
Siempre que exista un video con un menor relacionado a una actividad ilícita, yo lo que propongo es acercarlo al Ministerio Público Fiscal antes de publicarlo en cualquier red social, porque uno piensa que está haciendo un acto positivo y termina haciendo daño en una investigación. Cuando un mayor participa con un menor en un hecho, directamente se le agrava la pena por el artículo 41. Entonces tiene un agravante porque se vale del menor para cometer un ilícito. Cuando hablamos de menor siempre tenemos que ver si tiene más o menos de 15 años de edad, porque el menor punible es de 16, 17 años. La ley 22.278 te deja bien claro que para que exista la punibilidad en un hecho, la pena privativa de libertad tiene que ser mayor a 2 años. En el caso de un robo, por supuesto que lo es, motivo por el cual un menor punible sí puede ser procesado por ese delito. Ahora, siempre hay que tener en consideración, del lado de la víctima, yo le digo a la gente que no espere o que no quiera convencerse de un resultado cárcel por cualquier tipo de ilícito, porque el procedimiento de menores es tutelar. El procedimiento de menores tiene el objetivo de reinsertarlo. Incluso tiene plazos procesales fijos cortos. Una prisión preventiva no puede exceder de 360 días, prorrogada por donde se la vea. Como mucho se puede extender con una medida de seguridad, pero ya estamos hablando de un tipo de libertad ambulatoria bastante más amplia que si fuese un mayor el que cometa el delito. Respecto de los ilícitos que están tipificados para los menores, son todos. Lo único que la ley establece es que no puede haber ilícitos de acciones privadas. Estamos hablando de los menores punibles de 16 y 17 años, ningún ilícito de acción privada, una calumnia o una injuria, por ejemplo, puede acachada a un menor, o cualquier delito, pena privativa de libertad tiene que ser mayor a 2 años, motivo por el cual dentro del Código Penal casi todos los delitos se le pueden imputar a un menor. Respecto de los ilícitos más graves, lo que sí van a determinar es probablemente la sujeción a proceso por los 360 días, que son los 180 días de la prisión preventiva, prorrogable por 180 más, y con posterioridad podemos tener una medida de seguridad. Ahora, existen situaciones donde se espera para dictarle una condena que el menor cumpla la mayoría de edad para escuchar una condena en su contra. Motivo por el cual, aunque sea un homicidio, que estamos hablando del artículo 79 del Código Penal, que es, estamos hablando ya un ilícito contra la vida, contra el bien jurídico, más protegido que tiene el Código, por eso es el primero. Tampoco le digo a la gente que espere resultado de cárcel por mucho tiempo. El procedimiento de menores es tutelar, tiene un plazo muy fijo y puede terminar en una medida de seguridad con una libertad ambulatoria bastante extendida. Si mató a los 15 es no punible. Como mucho un juez de responsabilidad penal juvenil, en el departamento judicial tenemos una sola jueza, puede dictar una medida de seguridad, pero como mucho, incluso por un tiempo bastante acortado. ¿Cómo sería una medida Una medida de seguridad es un centro especializado, como por ejemplo el de Pablo Nogués, donde se lo interna, que puede ser una internación compulsiva o puede ser voluntaria. Digamos que el centro de Pablo Nogués, los chicos, la verdad, lamentablemente, se escapan bastante, motivo por el cual, por eso lo que digo yo, que la libertad ambulatoria es mucho mayor en una medida de seguridad que en cualquier otro tipo de medida cautelar. Cuando cumple la mayoría de edad, una persona que cometió un delito muy grave y se cuenta procesado y no se hizo uso de ninguna facultad que pueda haber acortado el proceso, sí va a esperar, cuando cumpla la mayoría de edad, el dictado de la sentencia. Que la sentencia, por supuesto, y la sentencia va a ser como mayor, o sea. No es lo mismo una pena de 8 a 25 años de un homicidio para un mayor que para un menor. Siempre se entiende que el menor es pasible de la tentativa, el 50% del máximo y del mínimo.